Estaba viendo un video donde una persona agarra y echa la red en el mar y la viene jalando hacia la orilla y estando en la orilla, resulta que al abrir la red sacó, sacó unos peces pequeños, algunos tenían ciertos colores, otros peces grandecitos y entre ellos venía un pulpo. Y el pulpo ahí se estaba retorciendo y se estaba saliendo de la red. Y el pescador fue lo primero que agarró, lo aseguró, porque si no, se le iba a ir. Es impresionante lo que podemos aprender. Iván, es impresionante lo que podemos aprender acerca de una simple pesca, porque de eso nos habla el pasaje. Tome su Biblia. Vamos a tener nuestra declaración. Recuerda, ¿no se la ha aprendido? Esta es mi Biblia. Sí, tome su Biblia, por favor. Y vamos a leer. Dice, esta es mi Biblia. La oiré, la leeré, la estudiaré, la memorizaré y la aplicaré a mi vida. La palabra de Dios me anima cuando me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios me empodera diciéndome, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. La palabra de Dios me da libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra de Dios me ayuda a prepararme. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16, 17. Por su influencia en mi vida, nunca volveré a ser igual. Amén. La persona que tiene contacto con la palabra de Dios nunca volverá a ser igual. Créame, nunca. Un día unas personas se acercaron a Mahatma Gandhi y le dijeron, ¿cómo podemos nosotros hacer que el cristianismo se propague en la India? Mahatma Gandhi contestó, vivan como el maestro. Vivan como el maestro. Crean sus palabras. Practiquen su enseñanza. Y amado hermano, la obediencia a la palabra de Dios es lo que cambia nuestras vidas. Hoy estaremos viendo ahí en Mateo 13, versículo 47 al 50, la red el reino de Dios como una red. Eso es lo que nos corresponde ahora estudiar. En la red usted puede agarrar muchas cosas, hasta basura. Los que han visto cómo se echa una red, usted agarra de todo, hasta basura, ¿verdad? Y muchas veces la red se rompe por piedras, por palos que agarra, o porque la red es pequeña y agarró un pez muy grande y la fuerza del pez es demasiado y la red tiende a romperse, o porque agarró demasiado. La Biblia dice que en la pesca milagrosa que se realizó a través del apóstol Pedro, fue tanta la cantidad de peces que la red, ¿qué dice? Se rompía. ¿De qué me habla la escritura cuando me menciona esta parábola
de la red. Quiero decirles, amados hermanos, en primer lugar, esa red simboliza la evangelización. Esa red simboliza la evangelización. Y es importante que veamos que de una u otra manera Dios nos está impulsando a evangelizar. Pero en la evangelización llegamos a todo tipo de personas. A todo tipo de personas. Llegamos a personas con mucha preparación, como llegamos con personas analfabetos o analfabetas. Llegamos a personas ricas, pero también llegamos con el evangelio a las personas pobres. Llegamos a las personas sanas, pero también llegamos a las personas enfermas. La red dice que agarra con todo. Y es interesante saber que a través de la predicación del evangelio vamos a llegar con personas con diferentes filosofías de vida. Ayer veníamos dos pastores, aparte de mí, en un carro después de la reunión de Alianza de Pastores y hablábamos precisamente de las diferentes filosofías de vida. En Occidente la belleza es estar delgado y que tu vestimenta en las mujeres combine, zapatos con bolso, ¿verdad? O las cadenas que se ponen con los aretes, tiene que combinar. Pero yo les decía a los pastores, en África hay una tribu en particular que su estima de belleza es muy diferente. Cuando una persona se va a casar en esa tribu, literalmente las encierran. Y las hacen comer y comer y comer y comer y comer y comer. Y el día de la boda, aquella joven sale con sobrepeso. La joven pudo haber entrado con un cuerpo de 60, 90, 60. Pero cuando sale con sobrepeso. Y déjeme decirle una cosa. Esa es la belleza que ellos aprecian. Así que cuando se casa la muchacha está. Pero es cosa seria, hermanos. Pero esa es su filosofía de qué? De belleza. Hay otras tribus que se cortan el labio y se meten discos. Hay otras tribus que se van alargando el cuello. El evangelio tiene que llegar, amado hermano, a todo tipo de personas con diferentes filosofías de vida. Aquí abajo, en el Amazonas, hay una tribu comúnmente llamado Yanomamis. Gracias al evangelio, hoy se visten, pero el que no ha sido alcanzado con el evangelio anda desnudo, hombres y mujeres. Y para ellos vestirse es sinónimo de prostitución. En este mundo tenemos muchas filosofías de vida, muchas formas de apreciar la vida. Si se reúne un inglés con un árabe y dicen domingo 10 de la mañana, el inglés llega puntual, ni un minuto antes, ni un minuto después, pero el árabe llega 3 horas después o 4. La filosofía del inglés dice, tengo que ser puntual, pero la filosofía del árabe dice, yo no me voy a rebajar.
Aquí el importante soy yo y llegaré 3 o 4 horas después. Así está nuestro mundo. Así está, amado hermano, cada vida que tiene su propia cosmovisión. Y es importante entender esa parte, porque tenemos que llegar a todo tipo de personas con el Evangelio. Vamos a llegar a muchos lugares. Vamos a llegar a lugares urbanos, semiurbanos y rurales. Y cada uno representa un reto, porque cada pueblo tiene su propia cosmovisión. ¿Cómo ve la vida? Tiene sus propias costumbres. Aquí mismo, amado hermano, aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez, Plan de Ayala vive y experimenta la vida de otra manera a como lo viven en Laguitos, a como lo viven en Penipac. ¿Sí? Se tiene sus propias costumbres. Si usted platica con una persona ya de la tercera edad y le dice, ¿a dónde va? Ella le va a decir, voy a Tuxtla. O le va a decir, voy a la capital. Porque Plan de Ayala antes era una colonia que ya fue absorbida por Tuxtla Gutiérrez, pero en ellos siguen pensando como antes. Somos diferentes en nuestra forma de conducta. ¿Cómo se comporta una persona que viene fuera de la capital y cómo se comporta una persona que es totalmente de aquí, de la capital? No se los voy a decir, pero es totalmente diferente. Nosotros los pastores hemos analizado esta cuestión y déjeme decirle que en las iglesias, sea cual sea, las gentes más comprometidas son las que vienen de fuera. ¿Por qué? Tiene que ver con su cosmovisión. La Biblia dice, por favor, tome ahí su Biblia y leamos el versículo 47, o si el hermano Iván lo puede proyectar. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge, ¿qué dice? Toda clase de peces. Toda clase de peces. Yo siempre digo y seguiré diciendo, el día que Dios lo creó a usted, ese día también rompió el molde. No hay nadie quien se parezca a usted. Somos únicos. Aunque estamos casi de alcanzar los 8,000,000,000 de personas en el mundo, Dios no repite diseño. Escúcheme bien. Dios no repite diseño. Pero si fulano y fulano son bien parecidos, quiero escucharlos cuando abran la boca. A veces nada más es físico, pero cuando abren la boca, Señor eterno. Cuando pastoreamos en Teotitlán, habían unas gemelas muy idénticas, pero cuando abrían la boca, una hablaba muy lento y la otra, se le iba la boca. Y una era muy calmada y la otra era hiperactiva. Nada más el cascarón tenía un parecido. Dios no repite diseños. Usted es una persona única, con una apreciación de la vida única. Y tenemos que llegar con el Evangelio. Desafío. ¿Cuál es nuestro desafío? Vayamos con el Evangelio a toda persona. La Biblia dice que tenemos que llenar esa red con todo tipo de peces, todo tipo de personas. En segundo lugar, esa red simboliza a la iglesia. Esa red simboliza a la iglesia. En la iglesia albergamos diferentes tipos de hermanos, ¿verdad? De diferentes
lugares. Cintalapa, Arriaga, Ranchería Santiago, ¿verdad? Simón Jovel. Y podemos pasar lista y nos daremos cuenta que venimos de diferentes lugares. Ojo, diferentes costumbres. Ojo, diferente cosmovisión, cómo aprecio la vida, cómo veo la vida. Y nos llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en vez de separarnos, esas diferencias nos deben de unir más, porque lo que no ve uno, lo ve el otro. Dios es sabio. Dios es muy sabio. Pero en la iglesia se albergan diferentes tipos de hermanos, de diferentes lugares. Y ojo, escúcheme bien lo que voy a decir. En la iglesia albergamos personas salvas y no salvas. Porque muchos creen que al venir a la iglesia ya son salvos, pero déjeme decirle que el único que le otorga la salvación se llama Jesucristo. Es el único que le da la salvación. Si usted cree que por venir a la iglesia es salvo, está equivocado. Y muchas personas están en la iglesia porque papá y mamá los llevan. Ahí están. Y la iglesia los está albergando, pero no son salvos. Algunos están confundidos porque les dieron un evangelio barato e incompleto. Pero la iglesia sí alberga gente salva y gente no salva. En la iglesia también albergamos gente comprometida y gente no comprometida. En todas las iglesias locales estamos así. Y eso lo vemos desde la antigüedad. Cuando leemos, amado hermano, las historias de Israel, encontramos gente comprometida y gente que no se comprometía con Dios. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Gente que participa y gente que no participa ni en los juegos, ni en la social, ¿verdad? Pero esa es la realidad de nuestras iglesias en lo general. Hay gente que le gusta convivir, hay gente que no le gusta convivir. Pero esa es la realidad, lo que nos enseña la palabra de Dios cuando leemos la parábola del reino como una red. Y debemos de entendernos, amados hermanos, que esa es la clave. Entendámonos unos a otros. Somos diferentes los unos de los otros. Yo no sé cómo te crearon en tu familia, pero cada familia tiene sus propias costumbres. E inclusive tiene sus propias tradiciones. Tiene su propia cultura. Por eso cuando el matrimonio empieza, hay jaloneos, porque hay dos culturas, hay dos costumbres, dos tradiciones que se tienen que amoldar, tienen que aprender qué quitar de sus vidas y qué dejar para que ese nuevo hogar funcione. La parábola de la red, amado hermano, nos enseña todo esto y es grandioso. Porque a grosso modo nos está enseñando, amado hermanos, muchas cosas y una de ellas es la comprensión. Comprendámonos los unos a los otros como iglesia.
porque eso generará unidad. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, pues asegúrese que sea salvo. Tolerémonos los unos a los otros, aceptémonos los unos a los otros. Somos diferentes y compartamos el Evangelio. Punto número 3. El reino es semejante a una red, dice la Escritura. Pero esta red, aparte de simbolizar la evangelización, aparte de simbolizar la iglesia, también simboliza el fin del mundo. Esa red simboliza el fin del mundo. Versículo 49 y 50. Versículo 49. Vamos a leerlo. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un fin. Hermano, es que hay mucha gente mala. Hay un fin. Hermano, que la violencia está feo. Hay un fin. Que las cosas están terribles. Hay un fin. Y el fin, amado hermano, para muchos va a ser terrorífico. Y para el que creo en Cristo, va a ser glorioso. ¿Por qué terrorífico para aquel que no creyó en Cristo? Porque será metido al lago de fuego. La Escritura dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a ser terrorífico. Una vez cayendo a ese lugar, nunca, nunca podrá salir de él. Y para el cristiano, por haber creído en el sacrificio de Cristo, entrará a la presencia de Dios y nunca, nunca será apartado de Dios. Por eso es glorioso. Estamos muy cerca de experimentar este gran acontecimiento. Todo lo que Cristo dijo se está cumpliendo. La clave, se la voy a dar. La construcción del templo en Jerusalén. Lo anunciaron en el 2005, lo volvieron a anunciar en el 2010. Estamos listos para construirlo. Y hace poco, no tiene mucho, anunciaron a un falso Mesías. Y ya están viendo las posibilidades de construir el templo. Estamos muy cerca, muy cerca. Los hechos a nivel mundial están preparando el escenario para el fin del mundo. Y como comentábamos en la escuela dominical, será como en los tiempos de Noé, violencia extrema, lo hay. Será como en los días de Lot, homosexualidad, perversión sexual, lo hay. ¿Habrán guerras y rumores? Ahorita México es un rumor de guerra, ¿sabía? Que lo quieren invadir y que se van a defender y que se van a meter a algunos otros países en caso de la invasión. Rumor de guerra, lo hay. Y habrá pestes, acabamos de pasar una. Y, escúcheme bien, en la India hay una epidemia. El virus se llama Nipah. Y están tratando de que no se salga, no sé si creer, de que no se salga de esa zona. Nipah, igual como el COVID, es un problema de las vías respiratorias. Mientras COVID bajaba,
NIPA sube al cerebro y provoca una encefalitis, una inflamación cerebral que causa extremo dolor. De 10, mueren 7. Es muy fuerte. Pero eso no se dice en las noticias. Mucha gente está filtrando las grabaciones. Ese es el escenario que Cristo nos pintó en Mateo 24. Que iba a haber pestes, que iba a haber terremotos, 50 temblores en todo el mundo, diarios. Ahorita ya no es cuándo pasó, sino en dónde pasó. Dijo que íbamos a ser perseguidos los cristianos. La persecución se está incrementando más y más en todo el mundo. No importa de qué grupo religioso eres, si tú proclamas a Cristo, te van a perseguir. El escenario está puesto. En los últimos tiempos, también dijo el Señor que buscaría a los inocentes y no los encontraba, pero que en las faldas de sus madres encontraba la sangre. El aborto no es una ley en muchos países. En los últimos tiempos el mar salado dejaría de ser salado. El mar salado ha dejado de ser salado y hoy en día tiene agua dulce y está procreando vida vegetal a su alrededor y peces. Se secaría el río Éufrates, ya se secó. ¿Qué trato de decirles? Muchas profecías se están cumpliendo delante de nosotros como parte de la preparación del escenario para que Cristo venga por segunda vez. Lo tenemos. Lo tenemos. Los ángeles están a punto de entrar en escena, porque dice la Escritura que los ángeles saldrán. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Están a punto de entrar en escena. El salvo a salvación, los no salvos a condenación. Esta es una realidad. La marca de la bestia está lista. Y quiero decirte una cosa. Estamos a punto de llegar a una determinación donde te tienes que declarar un seguidor de Cristo o no. Y esa viene de parte del enemigo. Todo el mundo va a sufrir. Y escúcheme bien. Todo el mundo va a sufrir. Los no salvos se van a marcar, evitarán el sufrimiento en la tierra, pero asegurarán el sufrimiento en el lago de fuego. El salvo, por no marcarse, asegura el sufrimiento en la tierra, pero será libre del sufrimiento eterno. Todo el mundo sufre. Nadie se queda sin sufrimiento. Los salvos sufrirán por un momento. Los no salvos sufrirán por toda la eternidad. Asegúrate, nuestro desafío es asegurarnos que verdaderamente Cristo está en nosotros, que verdaderamente Cristo está en ti. Asegúrate de estar en el lugar correcto, en el lugar de los salvos.
y prediquemos el Evangelio. Hay que ir por otros. Piensa en tu familia, piensa en tus hermanos, piensa en tus sobrinos, piensa en tu gente que quieres que esté también con Cristo por toda la eternidad. Pero amado hermano, tú eres la red de la evangelización. Tú eres esa red de evangelización. Y es importante que no la tengamos colgada, porque una red colgada no agarrará más que polvo. La red cumple su función cuando es echada para agarrar peces. Cumplamos nuestra función. Amén, hermanos. Dios, gracias por esta reflexión que nos otorgas. Bendito seas por tu palabra, Dios eterno, que nos impulsa a seguir adelante. En tus manos, soberano Dios, nos ponemos. Y ayúdanos a hacer esa red evangelizadora. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.